Buenas tardes a todos. El día de hoy hablaremos sobre el dinamómetro, una herramienta que comúnmente asociamos con la medición de fuerza pesada, pero que en el ámbito de mantenimiento predictivo y la inspección de equipos rotativos como motores, turbinas y reductores juega un papel fundamental. En la siguiente presentación hablaremos sobre la definición y características del dinamómetro, sus principios de funcionamiento, tipos de dinamómetros, ventajas y limitaciones, aplicación e importancia y por último conclusiones. Un dinamómetro para equipos rotativos, frecuentemente llamado banco de pruebas dinámico, es un instrumento de medición y carga diseñado para aplicar un torque de frenado controlable a un eje en rotación. A diferencia de los dinamómetros lineales que miden tracción o compresión mediante la deformación de un resorte o celda, el dinamómetro rotativo es un transductor e intercambiador de energía. Absorbe la energía mecánica del equipo bajo prueba y la transforma en calor o energía eléctrica, permitiendo medir de forma simultánea variables cinemáticas y dinámicas en tiempo real. Para que un dinamómetro sea eficiente en la inspección de máquinas rotativas, debe cumplir con ciertas características técnicas constructivas, como lo son ancho de banda de operación, rango de RPM y torque. Cada equipo posee límites operativos específicos y un buen dinamómetro industrial debe operar con precisión tanto a bajas revoluciones con alto torque como a altas revoluciones con bajo torque. Además, debe tener temas de disipación térmica, ya que al final un equipo que puede tener cientos de caballos de fuerza se genera una cantidad masiva de energía térmica y este debe contar con camisas de enfriamiento por agua, ventilación forzada o bancos de resistencia sobredimensionados. También debe tener una baja inercia rotacional propia. Esto quiere decir que el rotor del propio dinamómetro no debe distorsionar las mediciones de aceleración del equipo que se está probando. Su masa giratoria debe estar perfectamente balanceada y calibrada. Un acoplamiento de alta precisión. Este utiliza sistemas de alineación y acoplamiento flexible para evitar transmitir vibraciones parásitas del dinamómetro hacia la máquina interna. En su principio de funcionamiento, el dinamómetro rotativo opera bajo una combinación de leyes mecánicas y electromagnéticas, pero su principio fundamental se rige por la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Esta ley establece que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. En un dinamómetro, el equipo rotativo, el motor bajo inspección, ejerce una acción al girar su eje con un torque de entrada. El dinamómetro, a través de su mecanismo de freno, ya sea hidráulico, magnético o eléctrico, genera una reacción aplicando un torque de frenado u oposición. Para poder permitir esta fuerza en un entorno controlado, el estator, carcasa exterior del dinamómetro, no está fijo rígidamente al suelo, sino que está montado sobre cojinete de baja fricción que le permite pivotar o flotar libremente. Cuando el eje gira, el freno intenta arrastrar la carcasa del dinamómetro en el mismo sentido de giro, para evitar que la carcasa rote por completo. Se coloca un brazo de palanca de una longitud conocida y este va conectado a una celda de carga. Este va fija a la base estructural. En este caso la acción sería que el eje del motor hace girar el eje del dinamómetro y la reacción, el estator del dinamómetro experimenta una fuerza de torque igual y opuesta, la cual empuja el brazo de palanca contra la celda de carga. La celda de carga mide esta fuerza lineal ejercida por el brazo, aplicando la definición del torque. Torque es igual a fuerza por el radio. Dado que el torque en el brazo de palanca es exactamente igual al torque en el eje, por la tercera ley de Newton, podemos conocer con absoluta precisión el torque que está entregando la máquina rotativa. Los tipos de dinamómetros según su mecanismo de absorción. Tenemos los dinamómetros de freno de fricción o PRONE, el método más antiguo. Utiliza pastillas o bandas de freno mecánicas. Hoy en día está en desuso para alta potencia debido al excesivo desgaste y generación de calor. Dinamómetros hidráulicos o de freno de agua. El eje del equipo hace girar un rodete dentro de una carcasa llena de agua. La resistencia de fluido crea la carga. Estas son excelentes para las altas potencias y periodos prolongados, ya que el calor se disipa continuamente a través del flujo de agua. Dinamómetro de corrientes parásitas o corrientes eddy. Este es un disco metálico que gira dentro de un campo magnético variable
generado por bobinas estáticas. Esto induce corrientes de Foucault que oponen resistencia al movimiento, ofrecen un control de carga extremadamente preciso y una respuesta reactiva. Y tenemos los dinamómetros eléctricos o regenerativos. En este caso el dinamómetro es un motor eléctrico que actúa como generador, absorbiendo la energía del equipo rotativo convirtiéndola en energía eléctrica. Esta se disipa en bancos de resistencia o se regenera a la red. Permiten tanto absorber cargas como impulsar el equipo. Entre las principales ventajas de la inspección dinamométrica, permiten probar equipos críticos en plena carga en un entorno controlado y no directamente en la línea de producción, minimizando así el riesgo de fallas catastróficas e imprevistas en la planta. Ofrece diagnósticos basados en datos irrepetibles, eliminando así la subjetividad en la entrega de equipos reparados. Por último, detectar un defecto en el banco de pruebas evita los altísimos costos de montaje, desmontaje y paradas de plantas asociadas a un equipo que falle inmediatamente después de ser instalado. Principales limitaciones tenemos que representa una inversión financiera muy alta, necesita una infraestructura y servicios auxiliares exigentes, son equipos que requieren una capacitación de personal que lo opera, ya que si esto no ocurre puede haber riesgo de daño inducido por error humano. Limitación de espacio y portabilidad, ya que en su gran mayoría son equipos fijos de taller y esto obliga a desmontar y trasladar el equipo rotativo hasta el banco de pruebas, lo cual no siempre es viable en paradas de planta de emergencia. Entre sus aplicaciones tenemos las pruebas de rendimiento y eficiencia. Esto permite construir unas curvas características del equipo, torque versus RPM y potencia versus RPM. Ensayos de fatiga y análisis de fallas bajo carga. El dinamómetro permite aplicar la carga nominal de operación o sobrecargas controladas para inspeccionar el comportamiento térmico, vibratorio y de consumo de energía bajo estrés real. Asentamiento controlado. El dinamómetro permite realizar un asentamiento programado incrementando la carga y la velocidad de forma escalonada, garantizando que el patrón de contacto en los dientes de los engranajes o cojinetes sea óptimo. Y monitoreo de parámetros críticos durante el inspección. Puede usar para detectar desbalances, desalineaciones inducidas por la carga o defectos de enrolamiento. También la temperatura de cojinete y lubricante, evaluando la efectividad del sistema de lubricación bajo fricción real. ¿Y por qué es vital esta herramienta hoy en día? Tenemos la mitigación del riesgo operacional. Instalar un motor de alta criticidad en una línea de producción continua sin haberlo probado bajo carga es una apuesta de alto riesgo. El dinamómetro absorbe ese riesgo en un ambiente controlado. Garantía del sistema de calidad ISO 9001. En talleres de reparación de grandes activos sirve como el control de calidad final. Emitir un reporte dinamométrico es la única firma de garantía de que el equipo funciona según el diseño original. En la optimización energética permite identificar pérdidas mecánicas ocultas que se traducen en un consumo eléctrico excesivo en la planta. Al asegurar que el equipo rote con el torque correcto para cada rango de potencia, se optimiza el costo operativo del activo. El dinamómetro es un eslabón fundamental en el aseguramiento de la calidad y el mantenimiento mayor de equipos rotativos. No es simplemente un medidor, es un simulador de entorno operacional que permite llevar a la máquina al límite de sus condiciones de diseño de forma segura, garantizando que cuando el activo regrese al proceso productivo lo haga con la máxima confiabilidad disponible. Muchas gracias por su atención.